Me abofeteó con tanta fuerza que el eco del golpe rebotó por todo el salón como un disparo seco. Las 280 personas presentes se quedaron congeladas en seco. Copas a medio alzar, tenedores suspendidos sobre solomillos sangrantes, todos con la mirada clavada entre él y yo sin dar crédito. El ardor se expandió por mi mejilla como fuego líquido, pero no pestañeé. Las medallas sobre mi pecho tintinearon suavemente, como recordándome por qué debía mantenerme firme, delante de todos, en mi boda. Mi propio padre, Rafael Montoya, el todopoderoso presidente de Montoya Tech, un imperio tecnológico que él mismo había levantado desde cero y del cual nunca dejó que nadie lo olvidara, acababa de abofetear a su hija, no por rabia íntima, sino por humillación pública. El salón olía a madera barnizada, rosas frescas y whisky caro, pero todo lo que yo sentía era el ardor en mi cara y el peso de 280 pares de ojos juzgándome. Ya me había lanzado la orden, como si escupiera veneno. Quítate esas medallitas ridículas, escupió, como si las condecoraciones que llevaba fuesen baratijas sacadas de un disfraz barato, un lastre para su imagen impecable. Negué con calma, sin palabras. Barbilla alta, postura recta, como me habían enseñado tras años de inspecciones, y entonces su mano cruzó el aire, pero no llegó a tocarme por segunda vez. Una mano enguantada, firme y precisa, se interpuso en el acto. Era Santiago Cruz, mi prometido, Unidad de Operaciones Especiales, UOE, de 4 estrellas, que se colocó entre nosotros con la serenidad de un huracán contenido, sujetó la muñeca de Rafael con fuerza implacable, con esa calma que nace solo de haber visto la guerra de cerca. Se acercó lo suficiente para que solo unos pocos de la primera fila escucharan lo que dijo. 8 palabras, letales, definitivas, y con ellas el poder que Rafael Montoya creía tener se desvaneció como humo. La sala entera se puso en pie. No fue un alboroto, fue una sentencia, un movimiento colectivo, un veredicto sin necesidad de palabras. El hombre que había construido su imperio a cuartel, de imponer presencia y generar miedo, ahora parecía insignificante. El color desapareció de su rostro. Sus ojos buscaron salida como los de un animal acorralado. Mi mejilla ardía, pero mi orgullo permanecía intacto. Me erguí aún más, porque en ese instante ya no era solo su hija. Era Isabel Navarro, una oficial condecorada, una mujer que había cargado su peso en desiertos abrasadores y cubiertas agitadas por mares furiosos. Quizás te preguntes cómo llegamos a esto. ¿Por qué un padre golpearía a su hija el día de su boda? ¿Por qué un uniforme de Galae, la única verdad que he poseído, podía provocar semejante furia? Para entender ese instante en aquel salón hay que retroceder, hay que saber de dónde vengo. Crecí en una casa donde el poder era moneda de cambio y el afecto se repartía como dividendos trimestrales. Rafael Montoya no era un padre, era un estratega. Medía el valor en márgenes de beneficio y conversaciones de cena por el calibre de los invitados del club de campo. Traje a medida, puros de cuero quemado y coches que costaban más que una hipoteca. Ante el mundo era intocable. Para mí era un muro imposible de escalar. Desde que aprendí a caminar, él ya había trazado mi camino. Colegio elitista, Universidad Ivy League, silla en el consejo directivo y eventualmente la presidencia de Montoya Tech. No criaba hijos, criaba herederos, o al menos eso creía. Pero yo nunca encajé en su molde. Mientras mis hermanos, Gabriel Soto, Víctor Álvarez y Manuel Domínguez, jugaban al golf y estudiaban balances, yo escondía libros de historia militar bajo las sábanas. Mientras él hablaba de fusiones y mercados en la cena, yo miraba por la ventana, fascinada con la bandera ondeando al atardecer, preguntándome qué se sentiría al ganarse el derecho de saludarla. Una vez me descubrió planchando su viejo uniforme de Galae del Rock, abandonado en un armario. Se rió, no con ternura. No pierdas el tiempo con esas tonterías, dijo. Los soldados obedecen, los CEOs mandan, su filosofía entera resumida en una frase. Aprendí pronto que en su mundo los trajes valían más que los uniformes de Galaes, el servicio era inferior al estatus, y las medallas, meras decoraciones ridículas. Entonces, ¿por qué las llevé el día de mi boda? ¿Por qué lo desafié sabiendo exactamente cómo reaccionaría? Porque esas medallas no eran solo metal y cintas, eran mi historia.
Cada una de ellas llevaba el sudor, las cicatrices, las noches sin dormir, las decisiones en mitad del caos. No eran adornos, eran pruebas. Gané esas medallas bajo soles que arrancaban la piel como papel en mitad del desierto, entre olas que hacían brincar los barcos como juguetes rotos, en noches donde el único sonido era el chisporroteo nervioso de la radio y las oraciones silenciosas de los hombres que estaban a mi lado. Pero también me las gané en el silencio, cartas sin respuesta, llamadas ignoradas, logros celebrados a solas, sin una sola palmada de mi padre. La ironía es cruel. Esas medallas pesaban más que cualquier acción firmada por Rafael Montoya. No eran para presumir, estaban cargadas de historia, de resistencia, eran supervivencia pura. Cuando me golpeó en la ceremonia, no solo sentí el ardor del golpe en la piel, sentí el peso de años de desprecio acumulado, de cada silencio afilado, de cada mueca de burla, de cada mirada suya que no veía en mí a una hija ni a una oficial, sino a una traidora de su guión perfecto. Pero aquella vez la sala no lo respaldó, no esta vez. Los invitados, los honorables, inversores, conocidos, desconocidos, se levantaron no con aplausos, sino con una quietud digna. En medio del mar de trajes entallados y vestidos de diseñador, sentí las miradas de quienes de verdad importaban, mis hermanos de batalla, la guardia, los unidad de operaciones especiales, UOEs con los que había sangrado. Sus ojos no mostraban lástima, mostraban orgullo. El imperio de mi padre siempre se había sostenido en su habilidad para dominar estancias, pero ese día, en esa sala, el poder cambió de dueño con 8 palabras susurradas por una unidad de operaciones especiales, UOE, y 280 personas levantándose al unísono para desafiar su soberbia, el equilibrio se rompió. El ardor en mi mejilla seguía ahí, pero junto a él había claridad. Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para validar el camino que había elegido. Mis medallas, mis votos, mi vida, no eran suyos para dictar. Claro que ese momento no surgió de la nada. Llevaba gestándose años, moldeado por una infancia de rigidez, una juventud de rebelión y una carrera forjada en lugares donde él jamás quiso mirar. Si quieres comprender lo que pesó esa bofetada y por qué la sala se puso en pie por mí y no por él, entonces tienes que saber cómo empezó todo. Y empezó mucho antes de que yo vistiera el uniforme de gala por primera vez. Nací entre lujos, pero no entre abrazos. Nuestra casa coronaba una colina a las afueras de Boston, un monumento de cristal y piedra al éxito, decorado con butacas de cuero, cuadros de óleo y silencio. El camino desde la verja hasta la puerta era tan largo como la distancia emocional que había dentro. Rafael Montoya, fundador de Montoya Tech, trataba a la familia como una empresa y a la casa como su despacho personal. No creía en el cariño, solo en la eficiencia, la disciplina y el orden. Su uniforme de galae diario, traje gris a medida, corbata perfectamente anudada, zapatos tan brillantes que te devolvían la cara. Cada tarde entraba por la puerta como un general que regresa del frente, lanzaba las llaves sobre la mesa de mármol y esperaba la cena servida a las 18:30, ni un minuto más. No éramos una familia, éramos una agenda. Mis hermanos, Gabriel Soto, Víctor Álvarez, Manuel Domínguez, fueron formados para ser herederos. Cada sábado, él los llevaba al club a perfeccionar el swing y aprender cómo se mueven los mercados, como si un palo de golf y un Excel fueran suficientes para conquistar el mundo. Les hablaba de inversiones, de apalancamientos, de legado. Conmigo, la única hija, hablaba de apariencias. Te juzgarán por con quién te cases, no por lo que logres, así que mantén la cabeza alta, sonríe cuando te hablen y no avergüences a la familia. Para él, yo no era más que una ficha de ajedrez, una prometida en potencia para sellar alianzas estratégicas, nunca una persona con ambiciones propias. La única luz en aquel ecosistema frío era Lucía Herrera, mi madre. Amaba los libros, el arte y los silencios suaves que escapaban entre los gritos de su marido. Me leía poesía al acostarme, su voz era un bálsamo en esa casa helada. Cuando me raspaba una rodilla, me la besaba. Y cuando dudaba de mí, me susurraba, no dejes que nadie decida tu valor, ni siquiera tu padre. Pero su voz, aunque cálida, casi siempre era ahogada por las órdenes de Rafael. Las cenas eran reuniones de accionistas. Mis hermanos eran ovacionados por sus notas en economía, por sus simulacros de planes de negocios. Yo, en cambio,
Hablaba de mis trabajos sobre la guerra de independencia o mi fascinación por la marina, y él, con un gesto seco, me interrumpía. Quien no sabe crear riqueza se va a la guerra. Y tú no eres eso. Eres más lista. O al menos podrías serlo. No era simple desaprobación. Era desprecio. Recuerdo una noche con absoluta nitidez. Yo tenía 12 años. Estaba sentada bajo la gran lámpara de araña, orgullosa con mi boletín de notas. Un sobresaliente en educación cívica. Le conté, llena de ilusión, que quería apuntarme al programa juvenil rock del colegio. Pensé, inocente, que valoraría mi disciplina. Ni levantó la vista del filete. Ridículo. Marchar con uniforme de galaes baratos no pone comida en la mesa. Pero papá, intenté argumentar, se trata de servir, de aprender a liderar. Golpeó el cuchillo contra el plato. El estruendo de la plata chocando con la porcelana congeló la habitación. No malgastes el aliento. No vas a apuntarte a ningún programa que te enseñe a saludar. Los Montoya no saludan a nadie. A los Montoya se les saluda. Me quedé ahí, con las mejillas ardiendo, la vista clavada en el plato. Mis hermanos sonreían entre el alivio y la burla. Debajo de la mesa sentí la mano de mi madre agarrando la mía. Fue el único consuelo que recibí. Esa noche, ya en la cama, decidí grabarme cada una de esas palabras, no como cadenas, sino como gasolina, para un día demostrarle que se equivocaba. Gabriel Soto soltó una sonrisita torcida, mezcla de diversión y alivio. Él sabía que esta vez no le tocaba a él estar en la mira. Debajo de la mesa, sentí la mano de Lucía Herrera apretar la mía con suavidad. Fue el único gesto de consuelo que recibí esa noche. Esa misma noche, tumbada en la cama con los ojos clavados en el techo, me juré recordar cada palabra, no como cadenas que me ataran, sino como leña para encender el fuego que lo contradeciría todo. Al llegar al instituto, la brecha entre nosotros ya era un abismo. Mis hermanos parecían clones de Rafael Montoya, pasillos alfombrados, americanas entalladas, hablando de fondos de inversión y salidas a bolsa con la seguridad de quien cree tener el mundo a sus pies. Yo, en cambio, gravitaba hacia otro lugar. Me sentía atraída por los chicos del rock que practicaban formaciones militares en el campo de fútbol, sus botas golpeando el suelo con precisión milimétrica. Y el día que reuní valor para decirle a mi padre que quería postularme para la Academia Naval, su reacción fue como si le hubiera anunciado que me uniría a un circo ambulante. Estás tirando por la borda todos los privilegios que te hemos dado, bramó. ¿Tienes idea de lo que dirá la gente al saber que mi hija gatea entre barro en lugar de presidir juntas directivas? Se reirán de ti, de mí. Le sostuve la mirada, aunque me temblara la voz. Me da igual lo que digan. Es mi elección. Me observó en silencio, largo rato, y entonces pronunció la frase que me acompañaría durante años, como un tatuaje grabado con fuego. Si sigues ese camino, no cuentes con que yo camine a tu lado. Y no lo hizo. Aún así, no me detuvo. Por las noches devoraba reglamentos militares, rellenaba solicitudes y salía a correr antes de que el sol asomara siquiera. Lucía Herrera me ayudaba a escondidas. Me dejaba folletos informativos, guías de estudio, palabras suaves que valían más que oro. Sabía que yo necesitaba escapar de esa jaula de cristal. El día que llegó la carta de aceptación de Anápolis, mi corazón martillaba como si quisiera salirse del pecho. Corrí al salón, la carta temblando en mis manos. Mamá rompió en llanto. Él no. Se limitó a mirar el sobre durante 30 segundos y murmuró: ¿Así que vas en serio con esta locura? Luego se levantó y salió de la habitación. No volvió a dirigirme la palabra durante 2 meses. Ese fue mi primer encuentro con el silencio como castigo, y dolía más que cualquier grito. Con el tiempo entendí que Rafael Montoya nunca levantaba la voz porque no le hacía falta. Gobernaba con presencia, con expectativas que flotaban en el aire como humo denso. O cumplías o te extinguías, y yo ya estaba medio borrada del retrato familiar, pero en esa casa aprendí algo que jamás olvidaría. El poder sin compasión es una cáscara vacía. Su imperio podía ser gigantesco, su influencia incuestionable, pero dentro de esas paredes no se respiraba amor, sino temor, y yo no quería dejar ese legado, no aspiraba a crear una empresa ni una fortuna, yo quería una vida construida sobre honor. Por eso, cuando llegó la carta de admisión, no dudé.
Hice mi maleta, besé a mamá en la frente y dejé atrás los suelos de mármol y las lámparas de cristal para adentrarme en un mundo de literas metálicas, rutinas a las 5 de la mañana y uniforme de galaes que mi padre despreciaba. Fue la decisión más dura de mi vida, pero también el primer paso hacia el altar que algún día recorrería con las medallas brillando en mi pecho, la mirada de mi padre clavada como cuchillo y 280 testigos viendo cómo nuestros mundos colisionaban. Ese verano antes de partir, la casa se volvió aún más gélida, y no por el aire acondicionado, sino por el silencio. En el desayuno, él hojeaba el Wall Street Journal sin siquiera notar mi existencia. En la cena, preguntaba a mis hermanos por prácticas laborales, por tendencias del mercado. Jamás giraba la cabeza hacia mí. Era como si ya me hubiesen borrado de la foto familiar. Una noche escuché su voz detrás de la puerta de su despacho. Está tirando su vida a la basura, decía al teléfono. Alistarse en la marina es como ponerse a freír hamburguesas. No esperes que dure más de un año. Sus palabras me desgarraron más que cualquier grito. Me quedé en el pasillo, los puños cerrados con rabia, grabando cada sílaba. Ese era su estilo. No discutía, te descartaba. Pero en ese desprecio nació mi determinación. Y sí, Anápolis fue tan dura como él auguraba, exigente, despiadada, inclemente. Lo que nunca entendió es que yo florecía en medio de la presión. Las primeras semanas casi me quebraron. Me levantaba antes del alba, corría hasta que me ardían los pulmones, flexiones hasta que los brazos me temblaban, inspecciones donde una simple arruga podía costarte horas de castigo físico. Recuerdo estar en formación, el sudor deslizándose por mi espalda mientras un instructor me gritaba a centímetros de la cara: ¿Crees que el dinero de papá te salvará aquí? Piénsalo otra vez. Quise gritar que yo había renunciado a todo eso, pero me mordí la lengua, apreté los dientes y aguanté. Cada burla, cada entrenamiento brutal era combustible. Hubo noches en que caía rendida en la litera, el cuerpo hecho trizas, preguntándome si tal vez él tenía razón, pero entonces lo imaginaba, riéndose con su copa de whisky en mano, contándoles a sus amigos que su hija había fracasado, y eso encendía una llama. El fracaso no era una opción. En segundo año empecé a encontrar mi ritmo. Mientras otros salían de fiesta, yo me quedaba en la biblioteca memorizando estrategias, logística, historia. Corría hasta que las piernas parecían de acero. Ascendí, no por ser la más fuerte, sino por no rendirme. Jamás olvidaré mi primera ceremonia de ascenso. Mi superior me colocó la nueva insignia en el hombro. Sentí por primera vez el verdadero peso de la responsabilidad. Llamé a casa, rebosante de orgullo. El teléfono sonó y sonó y sonó. Nadie contestó, así que envié una foto de la ceremonia por correo. Semanas después recibí un sobre. No había carta de felicitación. Dentro solo había un recorte de una revista financiera con una noticia sobre las prácticas de Gabriel Soto en Goldman Sachs. Pegado al borde, una nota adhesiva con la letra inconfundible de mi padre. Esto es el verdadero éxito. Pegada al recorte de prensa, una nota adhesiva amarilla escrita con la letra precisa de Rafael Montoya decía: «Esto es lo que significa tener éxito». La rompí por la mitad sin dudar. La grieta entre nosotros se hizo aún más profunda. Su mundo giraba en torno a beneficios y reputación. El mío a sacrificio y servicio. Cada regreso a casa en vacaciones era otra guerra fría. Él, con su bourbon en mano, ocupando la cabecera de la mesa, preguntaba con sorna: ¿Sigues jugando a soldaditos? No es un juego, respondía yo sin bajar la mirada. Las medallas no pagan hipotecas, soltaba, tajante. Entonces intervenía Lucía Herrera, serena pero firme. No todo tiene que girar en torno al dinero, Rafael. Él bufaba, se sumía en su silencio de acero, y yo me levantaba de la mesa con el estómago hecho un nudo. La verdad es que ya no necesitaba su lugar en mi vida. Había encontrado otro tipo de familia, una de verdad, tejida en fuego y barro, no en sangre. Mis compañeros de academia se convirtieron en hermanos y hermanas. Sufrimos juntos, sudamos juntos y nos levantamos cuando alguno caía. No había jerarquías de oficina ni bonus por objetivos. Solo existía la misión y el valor de que alguien confiara en ti para llevarla a cabo. La graduación fue un trago agridulce.
Vestía el uniforme de galae blanco de gala, la gorra bajo el brazo, mientras la banda tocaba y el público aplaudía. Filas de familias orgullosas ondeaban banderas y sacaban fotos sin parar. Yo recorría con la mirada las gradas, buscando un rostro que sabía que no estaría. Rafael Montoya no acudió, no para la ceremonia, ni para el juramento, ni para ver cómo su hija se convertía oficialmente en oficial de la Marina de los Estados Unidos. Lucía Herrera, en cambio, sí estaba, con lágrimas discretas y una sonrisa trémula. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Me susurró al oído: Él se equivoca contigo. Ya has demostrado mucho más de lo que él jamás hará. Esa frase se quedó grabada dentro de mí incluso cuando ella ya no estaba. Mi primer destino llegó rápido. Fue en Okinawa, a kilómetros de los rascacielos brillantes que mi padre siempre mostraba con orgullo como símbolos de poder. Las jornadas eran largas, las noches eternas. Mi trabajo no tenía glamour, logística, cadenas de suministro, formularios interminables para que todo funcionara, pero cada pieza contaba. Hombres que me duplicaban en tamaño seguían mis órdenes. Aprendí que no se lidera con gritos, sino con precisión. La primera vez que estuve al mando sobre el terreno, los nervios casi me devoraron, pero recordé cada vez que mi padre me había dicho que no era suficiente, y me prometí que nunca más su voz marcaría mi valor. Pasaron los años. No acumulé fortuna, sino cintas. Cada una testimonio de resistencia, de supervivencia, de momentos que él jamás comprendería, como aquella vez que arrastré a un compañero herido entre fuego cruzado, o cuando lo cosí en mitad del estruendo, con sangre en las manos y el corazón en vilo, o cuando rechacé la camilla con metralla aún en el costado. No eran simples actos de deber, eran actos de rebeldía silenciosa contra el hombre que decía que no podía. Cada cicatriz, cada condecoración sobre mi pecho, ampliaba la distancia entre su mundo y el mío. Él tenía su imperio de cristal y acero. Yo había construido el mío a cuartel de coraje y lealtad. Jamás vino a verme, jamás llamó, jamás dijo que estaba orgulloso, y lo acepté, porque ya no lo necesitaba. Había construido algo más fuerte que su aprobación. Me había construido a mí misma. El combate no es como lo muestran las películas. No hay música épica ni líneas limpias entre héroes y cobardes. Es tomar 1000 decisiones en un segundo, sin margen de error. Algunas te marcan para siempre. Otras solo descubres después que salvaron una vida. Yo lo aprendí por las malas. Una noche, el cielo sobre el golfo parecía un charco de aceite y la radio latía como un corazón roto. Estábamos en una maniobra conjunta cuando todo se torció. La inteligencia cambió de golpe. Un convoy amigo se desvió más de la cuenta, y el desierto se tragó nuestro plan. No era yo quien debía liderar ese movimiento. Yo era la de las planillas, los mapas, la que mantenía todo en marcha sin que se notara. Pero cuando una de las ruedas reventó y el conductor dejó de responder por radio, era yo quien estaba más cerca, y tenía la autoridad para actuar. No pedí permiso, me moví. Recuerdo el calor subiendo por las suelas de mis botas como si el suelo tuviera dientes. Un sanitario y yo nos deslizamos detrás del vehículo averiado, y de pronto el mundo se redujo a polvo, sangre y urgencia. El conductor estaba atrapado bajo el salpicadero, consciente, sangrando, y pidiendo disculpas por molestarnos. La gente se disculpa mucho cuando se está muriendo. Es una extraña cortesía que la guerra te mete en la piel. Lo liberamos con una palanca oxidada, de esas que nadie premia. Cuando el helicóptero por fin rugió en el aire, me di cuenta de que no podía dejar de temblar. Escondí las manos tras la espalda. Nadie lo vio, y salí caminando delante de mi equipo con paso firme, porque la firmeza es un idioma que los líderes deben hablar incluso sin abrir la boca. No llamé a casa, no tenía a quién. Las noticias, como siempre, viajaron por pasillos invisibles. Un destacamento de la guardia que nos había observado comenzó a aparecer en nuestro campo de tiro durante sus horas libres. Al principio pensé que era por cortesía, las típicas visitas protocolarias a la oficial que no es uno de ellos, pero volvieron, y no para probarme, sino para entrenar conmigo. Eran mayores que yo, en general, marcados en cuerpo y alma, silenciosos como solo lo son quienes han sufrido. Y aún así, entre barras oxidadas y pesas maltratadas, encontramos nuestro ritmo. Aprendí a quedarme en silencio cuando contaban sus historias y a hacer una única pregunta cuando terminaban. El respeto, descubrí, es una carretera de doble sentido sin arcén. Estaba Javier Torres, corriendo con una prótesis como si el suelo le debiera tiempo robado.
estaba Hugo Morales, cuya voz nunca subía del murmullo, por mucho que gritara el mundo. Estaba Óscar León, que sonreía solo con una comisura de la boca y me llamaba señora, como si esa palabra fuera lo único que mantenía el orden en medio del caos. No me gané su amistad con discursos, me la gané apareciendo una y otra vez, bajo la lluvia, con el cuerpo dolorido, cuando hubiera sido más fácil mandar un maldito correo. Comenzamos con maniobras combinadas, primero simulacros, luego misiones reales. Yo aportaba estructura donde reinaba el misterio. Ellos, astucia a los planes que parecían impecables en la pizarra. Una noche, en una operación cerca de una costa que olía a óxido y duelo, el cronograma se tiñó de rojo. El tiempo de extracción marcaba 5 minutos, el reloj 8. Entonces la voz de Óscar León sonó por el canal como una mano en el hombro. Señora, los planes son bonitos. Hasta que les llega la marea. Confíe en la marea. Lo hicimos. Nos adaptamos y salimos de allí, empapados, tarde, pero vivos. Después, bajo un cielo de acero, Óscar me pasó un termo y dijo: Nos salvaste de estrellarnos, eso cuenta. Quise decirle que fue su calma la que nos sostuvo, pero solo asentí, como quien entiende que hay pactos que no necesitan tinta. Después de aquella etapa recibí nuevas cintas, de las que no brillan con la luz, pero te cortan la respiración. Le envié una foto a Lucía Herrera, un hábito que no podía abandonar, aunque aquella casa ya parecía más museo que hogar. Semanas más tarde llegó una tarjeta pequeña con su letra redonda: orgullosa de ti, siempre se lo he estado, sé compasiva con quienes no saben decirlo. La leí 3 veces y la guardé en la parte de atrás de mi cartera, detrás del carnet militar, como un amuleto. Un mes después, la llamada llegó, no a mí, sino a la oficina de mi comandante. La burocracia nunca ha sido amable con lo personal. Cuando por fin recibí el mensaje, ya era viejo. Tu madre está en cuidados paliativos. Fase terminal. Hay una ventana, si logras pedir permiso a tiempo. La clase de ventana que la vida suele cerrar mientras rellenas el formulario. Aún así, volé de regreso. Aterrizar en aquella ciudad fue como enfundarse un traje que ya no te queda. La casa olía igual, a abrillantador de limón y dinero antiguo. Ella, encogida en la cama, sin cabello, las manos frías y frágiles entre las mías. Rafael Montoya estaba en un rincón, tan inmóvil como un mueble oscuro, el rostro imperturbable, la corbata impecable. No discutimos, ni siquiera hablamos. Observamos la máquina dibujar su hilera de pitidos como si redactara un último informe. Cuando Lucía despertó, su voz fue un hilo que me atravesó entera. Te veo tan fuerte. ¿Lo eres? Le respondí que sí, porque tenía que serlo. Ella sonrió como en los cuadros, suave, como desdibujada por la luz. Sigue eligiendo lo verdadero, incluso cuando nadie lo aplauda. Volvió a dormirse. Y horas más tarde se fue, tan suavemente como vivió. Rafael no me tocó ni una vez. Firmé documentos como si fueran órdenes, y regresé a un mundo donde el duelo es algo que doblas y guardas en el bolsillo, para dejar las manos libres. No volví a saber de él después del entierro, ni una nota, ni una llamada. Los meses se deslizaron hasta volverse un año, y la siguiente vez que el pasado me alcanzó fue en un muelle que olía a sal y diésel. Me habían asignado una rotación de entrenamiento. La guardia acababa de regresar de una operación que nadie podía contar, pero que todos llevaban en los hombros. Hugo cojeaba. Óscar tenía un hematoma en el pómulo, como el mapa de un sitio hostil. No preguntamos, respiramos juntos, levantamos juntos, hasta que el aire volvió a sentirse amable. Aquella tarde, con el sol cayendo como una moneda tras el horizonte, Santiago Cruz caminó por el muelle. Es curioso qué momentos recuerdas con verbos y cuáles con colores. Recuerdo la luz, morada y dorada. Recuerdo el crujido de sus botas. Recuerdo cómo se detuvo justo antes de invadir mi espacio, respetuoso, sin decirlo. Nos habíamos cruzado en reuniones, sincronizado planes sobre papel, pero aquello no era una reunión, ni un plan. Sostenía una caja pequeña como si pesara más de lo que aparentaba, y dijo: no puedo prometerte mares en calma, pero puedo prometer remar contigo. Algunas proposiciones son fuegos artificiales, la suya era ancla.
Le dije que sí porque sabía que él entendía la diferencia entre adorno y evidencia. Sabía verme a las 3 de la madrugada, el moño firme, el uniforme de gala marcado por el cansancio y el orgullo, eligiendo a las personas por encima de las apariencias. Amaba a esa mujer. Nunca me pidió que fuera más callada, ni más suave, ni menos firme. Me preguntó si podía caminar a mi lado en la vida que yo había construido. Planeamos algo íntimo, una capilla sencilla, un brindis modesto y una lista de invitados reducida a quienes se habían ganado su sitio con piel y historia. Escribí una tarjeta para Rafael Montoya, no con esperanza, sino por cerrar un capítulo. Me caso. 13:00 horas. Capilla Naval. Iré de uniforme de Galae. La sellé antes de añadir nada que pudiera lamentar. El trabajo, como siempre, hizo lo que sabe hacer, llenar los días. Me vi ante pizarras blancas, planes de vuelo y luego ante miradas que decían más que cualquier informe. Reescribí un módulo de entrenamiento para permitir a los instructores detener la evolución cuando la línea entre fortaleza y daño se volvía invisible. Los números cambiaron. Menos lesiones, menos colapsos silenciosos a las 03:00 en los barracones. Nadie me dio una medalla. Me dieron algo mejor, cumplimiento sin queja. La última operación antes de la boda no fue heroica, fue de esas que merecen una nota al pie, pero salvan vidas, una extracción que requería paciencia, no espectáculo. Regresé en el último camión, con las manos firmes en la barandilla, pensando en votos, no los de cuento, sino los reales, servir a la paz del otro, proteger el propósito del otro, no apagar nunca la luz que nos había llevado hasta allí. A una semana planché mis blancos de gala con el mismo cuidado que pondría en una carta de navegación. 4 estrellas, cintas alineadas, zapatos como espejos. Coloqué la tarjeta de Lucía Herrera sobre la cómoda y la releí. Sé compasiva con quienes no saben decirlo. Me pregunté si algún día habría espacio para la compasión con mi padre. Sospechaba que no, pero dejé la pregunta abierta como una ventana en primavera. La mañana de la ceremonia, la cuartela estaba envuelta en un silencio de preparación. Javier Torres escribió por mensaje: Formación frente a la capilla. Si tú caminas, nosotros nos mantenemos firmes. Respondí con una sola palabra: copiado. Una palabra que dice más que 1000 frases. Justo cuando puse la mano en el pomo, el móvil vibró. Un número que reconocí por pura memoria muscular. No lo abrí. Aquel día ya tenía suficiente tormenta. Guardé el teléfono y abrí la puerta, lista para caminar esa delgada línea entre pasado y futuro, con las botas que habían aprendido ambos terrenos. Lo que no sabía entonces era lo pequeño que puede hacerse un hombre poderoso en una sala diminuta, y lo atronador que suena el silencio, cuando 280 personas deciden, a la vez, lo que no están dispuestas a tolerar. Santiago Cruz no era de los que necesitan llenar los vacíos. Dejaba que el silencio reposara hasta que pasaba de incómodo a reconfortante. Por eso supe que era distinto a los hombres con los que crecí. Rafael Montoya y mis hermanos llenaban todo con ruido, acciones, previsiones, órdenes, correcciones. Santiago llenaba con presencia. Nos conocimos en un grupo de trabajo conjunto en el Pentágono. Él ya era un Unidad de Operaciones Especiales, UOE, de 4 estrellas, aunque no lo sabrías a menos que alguien lo dijera. Sin alarde, sin golpes de pecho, solo una calma firme que atravesaba la sala como aire limpio. Yo presentaba sobre reforma logística, un tema tan seco que podría dormir a cualquiera. Él escuchó sin parpadear, brazos cruzados, mirada afilada. Al terminar, me detuvo en el pasillo. Tú no solo mueves suministros, mueves vidas. Ese tipo de comentario no se queda porque adule, sino porque ve. Nos cruzamos muchas veces más, reuniones, ejercicios, esa noria eterna del engranaje militar. Siempre recordaba detalles: cómo tomaba el café, cómo recogía el cabello bajo la gorra, cómo me quedaba después de hora porque algo pendiente no me dejaba en paz. Jamás me pidió que fuera menos. Nuestra primera cita no merecería una película. Un diner cerca de la cuartel, 2 platos de huevos con bacon, una camarera que llamaba cariño a todos. Pero recuerdo pensar: así debe sentirse lo normal, sin focos, sin agenda. Solo 2 personas que habían visto suficiente oscuridad como para valorar la luz de las cosas simples. Con el tiempo, su constancia se convirtió en mi ancla. No competía conmigo, ni medía su valor en relación al mío.
Cuando volvía tarde, oliendo a gasóleo y aceite de armas, él levantaba la vista de su libro y sonreía como si hubieran pasado 5 minutos, no 5 días. Hacía preguntas no por curiosidad, sino por respeto. ¿Cómo mantienes la calma bajo fuego? ¿Qué se siente cuando una unidad te rinde saludo? Yo encogía los hombros. Es solo el deber. Y él negaba con la cabeza. No, es confianza. No lo minimices. La propuesta fue tan sobria como él mismo, sin gestos teatrales, solo los dos, en un viejo muelle de Norfolk, con las botas colgando sobre el agua y gaviotas gritando arriba. Sostuvo una caja pequeña y dijo: «Déjame servir a tu lado, donde sea que eso signifique». No lloré, no me hizo falta. Le dije que sí, porque ya lo sabía. Cuando anunciamos el compromiso, la respuesta de mi padre no llegó ni por carta ni por llamada. Llegó como siempre, en forma de silencio. Semanas después, en una reunión familiar, me acorraló cerca del bar. Su vaso de bourbon brillaba bajo la luz tenue. «Te pondrás un vestido de verdad», dijo seco. «No ese disfraz. No delante de mis amigos. No me avergüences». «No me caso contigo», respondí. «Me caso con él. Y llevaré lo que diga la verdad». Su mandíbula se tensó. «¿Sabes lo humillante que es esto? La gente va a hablar. Se van a reír». «Pues que se rían», dije. «Al menos yo no estaré mintiendo». Se giró murmurando contra su copa. Pero yo ya sabía. Las líneas de batalla estaban dibujadas, y la boda sería sencilla por diseño. Santiago Cruz no quería fuegos artificiales, y yo tampoco. Elegimos la capilla naval. Líneas sobrias, vitrales que atrapaban la luz de la mañana, bancos desgastados por años de manos y oraciones. La lista de invitados era modesta: amigos cercanos, camaradas, algunos familiares con quienes aún mantenía contacto. La noticia llegó, cómo no, a oídos de la guardia. Jamás los invité formalmente, pero uno a uno me lo dijeron con total naturalidad: «Estaremos allí». Javier Torres sonrió, su pierna protésica marcando ritmo contra el suelo. «Nos guiaste por el infierno. No vamos a dejar que camines sola hacia ese altar». Intenté discutirlo. Negaron con la cabeza. Innegociable. Una semana antes de la ceremonia, escribí una tarjeta para Rafael Montoya, no por esperanza. La esperanza se me había evaporado hacía mucho, sino por cerrar el ciclo. Las palabras eran escuetas. «Me caso este sábado, 13:00 horas, Capilla Naval. Iré de uniforme de Galae». La sellé antes de dejar que la duda se colara entre los dedos. La noche anterior, por tradición, Santiago y yo dormimos separados. Él se quedó con un amigo cercano, yo en las habitaciones de la cuartel. A medianoche planché mi uniforme de Galae, la única verdad que jamás había fingido. Cada cinta en su sitio, cada botón reluciente, los zapatos brillaban bajo la luz como pequeños charcos de espejo. Mientras alisaba los puños, el móvil vibró sobre la mesilla. Un mensaje de un número que conocía de memoria, pero que nunca había guardado. 5 palabras: «Mañana te arrepentirás». Me quedé mirando la pantalla un largo rato, no por sorpresa, sino por claridad. Ese mensaje era exactamente quien él era, y exactamente quien yo no sería nunca. Puse el teléfono boca abajo, marqué el último pliegue en el blanco impecable del uniforme de Galae y en voz baja susurré al cuarto vacío: «Mañana caminaré como soy». El amanecer trajo un cielo azul marino afilado, de esos que solo se ven en primavera. Mi estómago estaba sereno. Había enfrentado morteros y ametralladoras. ¿Qué era un enfrentamiento más con el hombre que nunca creyó en mí? Frente a la capilla, la guardia se reunió en formación, medallas brillando, espaldas rectas. Algunos no los veía desde hacía años. Todos vinieron sin que se lo pidiera. «¿Lista?», murmuró Oscar León. Asentí. «Lista». Lo que no sabía era lo rápido que el día giraría, cómo la necesidad de control de un padre herviría hasta volverse un momento de vergüenza que congelaría a 280 invitados, y lo dejaría pálido como mármol. La capilla olía a cedro y cera cuando entré aquella mañana. Mis tacones resonaban sobre la piedra con un ritmo que me estabilizaba más que cualquier oración. La luz atravesaba los vitrales, rompiéndose en destellos dorados y rojizos sobre los bancos. Era un silencio casi sagrado, como si el lugar comprendiera el peso de lo que estaba por suceder. Las 280 sillas estaban ocupadas, cada una por alguien que representaba una parte de mi mundo dividido.
A un lado, los honorables, ejecutivos, inversores, hombres y mujeres de trajes a medida y sonrisas afiladas por años de despachos y balances. No habían venido a celebrarme, sino a evaluar las apariencias. Al otro lado, uniforme de gala es. Unidad de Operaciones Especiales, UOEs, infantes de marina, marineros, hombres que entrenaron, sangraron y enterraron amigos a mi lado. Ellos no estaban por protocolo, estaban por mí. La tensión se notaba en la brecha invisible entre ambos lados, una grieta más ancha que el pasillo. Yo estaba al fondo, con Oscar León y Javier Torres a mis flancos, ambos de uniforme de Galae. Torres se apoyaba ligeramente en su prótesis. Su rostro era sereno, pero impenetrable. León ajustó los puños de su chaqueta y me lanzó una media sonrisa. Pareces una comandante a punto de tomar el terreno. Así se siente, respondí, con la diferencia de que esta vez, añadió Torres, caminamos contigo. Su presencia me sostuvo. No la necesitaba, pero importaba. Los invitados susurraban al verme. El uniforme de Galae era imposible de ignorar. Las filas de cintas decorando mi pecho contaban capítulos de sacrificio. Las 4 estrellas en mis hombros brillaban más bajo el sol que los diamantes en la muñeca de media sala. Desde la primera fila, la mirada de Rafael Montoya me atravesó. Era el único hombre que no susurraba, no se movía, no parpadeaba. Su smoking, más negro que la medianoche. La corbata, anudada con la precisión de quien no tolera errores. Parecía el poder encarnado, hasta que se notaba la tensión en su mandíbula y la forma en que su mano apretaba el bastón con demasiada fuerza. Cuando nuestras miradas se encontraron, alzó una ceja, como diciendo, no me provoques. La música empezó suave. El órgano tocaba la marcha nupcial con notas que subían como la marea, y yo, en ese momento, no era una hija, ni siquiera una novia. Era Isabel Navarro, la mujer que había sobrevivido a guerras y que estaba a punto de ganar la más íntima de todas. Sentí el pecho apretarse, pero no por nervios, sino por lucidez. Cada paso hacia el altar se sentía menos como el recorrido de una novia, y más como una marcha directa hacia la verdad. La guardia me lo había advertido. Si alguien te mira mal, nos levantamos. Y yo les creí. No eran hombres de amenazas vacías. A mitad del pasillo lo vi. Allí estaba Santiago Cruz, de pie junto al altar, impecable en un traje azul marino sobrio y sin adornos, firme, íntegro, como siempre. Sus ojos brillaron al verme, no con sorpresa, porque sabía que iría de uniforme de gala, sino con algo más profundo, respeto, pertenencia. Por primera vez en años sentí que cada parte de mi vida se alzaba en su sitio, pero antes de llegar a él, estalló la tormenta. Rafael Montoya se levantó de la primera fila. El movimiento fue lento, estudiado, claramente intencionado para capturar cada mirada. Avanzó hacia el centro del pasillo, obligándome a detenerme. Un murmullo recorrió los bancos, el órgano titubeó, la melodía interrumpida como una respiración cortada. Me examinó de arriba abajo. Sus labios se torcieron en una mueca cargada de desprecio, más punzante que cualquier insulto. Entonces lo soltó, con voz clara, lo suficientemente alta para que resonara hasta la última fila. Quítate esas medallas ridículas. Las palabras cayeron en la capilla como piedras en agua quieta. La tensión se palpó al instante. Alguien en el fondo soltó un jadeo. La garganta me ardía, no de vergüenza, sino del peso de todos los años que me habían llevado hasta aquí. Enderecé la espalda, lo miré a los ojos sin pestañear. No, dije, simplemente. Durante un segundo, el mundo contuvo el aliento, y entonces su mano se alzó. La bofetada llegó más rápido de lo que esperaba, un chasquido seco que rebotó en los vitrales. La mejilla me ardía, la cabeza giró por el impacto, pero mis pies no se movieron. No di un solo paso atrás. Los jadeos fueron inmediatos. Un vaso estalló al fondo. Por un instante, todo quedó suspendido en un silencio atónito. Y entonces Santiago se movió. Avanzó, firme, sin levantar la voz. Su mano se cerró en torno a la muñeca de Montoya con una fuerza que no aceptaba réplica. Tranquilo, letal, con la serenidad de quien ha cruzado tormentas peores. Se inclinó y con un tono bajo pero afilado como un bisturí pronunció 8 palabras. Acaba de golpear a una oficial condecorada.
La frase cayó como un martillo. Toda la capilla se puso de pie, no por caos, no por sorpresa, sino por solidaridad. Rafael Montoya, el hombre que había construido su imperio ordenando salas de juntas y doblegando voluntades, ahora temblaba, pálido, frente a 280 testigos, y por primera vez su poder no valía nada. No aparté la mirada. La mejilla seguía ardiendo, sí, pero mi orgullo se alzaba más alto que nunca. Entonces comprendí que ese pasillo no era solo el camino hacia el matrimonio, era el campo de batalla donde su mundo y el mío finalmente colisionaban. Y él estaba perdiendo. La capilla quedó inmóvil. La mano de Montoya seguía atrapada en el puño de Santiago, el puño de un hombre que había conducido soldados a través del fuego. La seda de su puño de smoking se arrugaba en aquella presión de hierro. Su rostro, normalmente enrojecido por el poder, por la convicción de dominar cada espacio, ahora estaba pálido. Sus ojos volaban de mí, de pie, firme, con uniforme de galae, a Santiago, cuya voz acababa de marcarlo para siempre. Acaba de golpear a una oficial condecorada de la Armada. 8 palabras, ni una más, ni una menos. No hacía falta elevar la voz. Llevaban el peso de 4 estrellas y la autoridad de todos los hombres presentes que sabían lo que significa servir. El silencio se quebró. 280 personas de pie, trajes, vestidos, uniforme de galaes. Nadie lo pidió, nadie lo organizó. Simplemente lo sabían, sabían dónde reside el honor. Montoya abrió la boca, como si fuera a lanzar uno de sus discursos de sala de juntas, pero no salió nada, ni una sílaba. Había pasado su vida controlando narrativas, apagando disidentes con dinero o intimidación. Pero esto no era una sala de conferencias, era una capilla. Y allí el valor no se medía en millones, sino en sacrificios. Santiago soltó su muñeca con cuidado, como si liberara algo frágil o algo ya roto. Montoya retrocedió medio paso, frotándose la muñeca, el lugar donde le quedaría marcado para siempre algo más profundo que un moretón, la humillación. Yo seguía sintiendo la quemazón en la cara, pero ya no importaba. Ese momento ya no era una herida, era combustible. Me giré hacia la multitud. Las medallas brillaban bajo la luz fracturada que atravesaba las vidrieras, como si cada una contara una verdad que ya no podía negarse. Por primera vez en mi vida, yo no era la que estaba siendo juzgada. El juicio era para él, Rafael Montoya, y el veredicto era evidente. Entonces, Javier Torres, apoyado en su pierna ortopédica, rompió el silencio con una frase que resonó más fuerte que cualquier órgano. «Almirante encubierta». La respuesta fue instantánea. Todos los hombres y mujeres de uniforme de galaes se pusieron firmes, saludando con precisión impecable. Incluso algunos civiles, aunque algo torpes, imitaron el gesto con respeto sincero. El aire se volvió solemne. No era reverencia fingida ni cortesía aprendida. Era genuina, intocable. Nada que hubiera construido mi padre había inspirado jamás algo así. Lo miré. Esta vez de verdad. El hombre que me había menospreciado durante años, el que me había apartado de las decisiones familiares, el que convirtió su desprecio en norma. Ese día iba a ser su victoria, la vitrina perfecta para presumir riqueza, contactos, imagen. Pero ahí estaba, pálido, tembloroso, derrotado por un tipo de poder que nunca supo dominar. Siempre había dicho que las medallas eran tonterías, pero esa mañana eran la única verdad que importaba. Continué mi camino hacia el altar. Cada paso era un tambor de desafío, un latido de independencia. Santiago Cruz me esperaba, firme, con la mirada encendida de orgullo. Cuando llegué hasta él, Óscar León y Torres se apartaron con dignidad. Habían cumplido su misión, acompañarme hasta el frente, como lo harían en cualquier campo de batalla. Padre Ramírez carraspeó. Su voz tembló al principio, pero luego se sostuvo firme. ¿Podemos continuar? Asentí una sola vez. La ceremonia siguió, pero ya nada era pequeño. Cada promesa, cada palabra llevaba el peso de lo ocurrido. Cuando Santiago tomó mis manos y juró cuidar no solo mi cuerpo, sino mi paz, el ardor en mi mejilla se disipó, se convirtió en algo mayor, justicia. Durante el banquete, los susurros se deslizaban como viento entre los campos. Se repetía la escena,
La bofetada, el silencio, las 8 palabras, la ovación. Pero nadie osó reír, nadie se atrevió a trivializar lo que había pasado. Mi padre se marchó sin despedirse, antes del pastel, sin discursos, sin espectáculo. Solo un hombre deslizándose en la oscuridad, despojado de la autoridad que creía intocable. No fui tras él, no hizo falta. La verdad ya había sido dicha, presenciada, sellada. Más tarde, Santiago y yo salimos al exterior. El reflejo de la luna pintaba la superficie del agua de plata suave. Me rozó la mejilla con cuidado, con el pulgar pasando por la leve marca aún visible. ¿Te duele? Preguntó. Negué con la cabeza. Ya no. Sonrió. Bien, porque lo que la gente recordará no será la bofetada, será cómo te mantuviste en pie. Y tenía razón. La gente cree que la venganza es destruir, arrasar, pero la más poderosa es aquella en la que te alzas tan alto que los que intentaron quebrarte ya no pueden mirarte desde arriba. Mi padre seguirá siendo un CEO rico. Ese será su legado, pero el mío es distinto. El mío está hecho de honor ganado en desiertos y océanos, de cicatrices y medallas, de hombres que jamás me pidieron ser menos. Y cuando aquel día el mundo se levantó, no lo hizo por dinero, ni por poder, sino por respeto. No fue solo una boda, fue un ajuste de cuentas. Si alguna vez te subestimaron, te ignoraron o te hicieron sentir que no eras suficiente, recuerda esto. El honor no viene con la sangre ni con los títulos, nace de lo que has aguantado, de lo que has construido y de la verdad que te niegas a quitarte, por mucho que te lo exijan. Recuerda quién estuvo a tu lado cuando nadie más lo hizo, quién te saludó no por obligación, sino por decisión. Cuéntame tu historia en los comentarios. Comparte esto con quien necesite recordar que el respeto no se compra, se gana. Y si quieres escuchar más relatos como este, donde la traición se convierte en claridad y el silencio en fuerza, suscríbete, porque juntos nos levantamos.